Bienvenido a la Academia STEAM Venezuela. En nuestra clase anterior, dimos nuestros primeros pasos en CSS. Aprendimos a vincular hojas de estilo y a usar selectores para dar color y estilo a nuestros elementos HTML. Sin embargo, para construir sitios web modernos y complejos, necesitamos ir más allá de los estilos básicos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la maquetación moderna con CSS. Esto significa que aprenderemos a controlar la disposición de nuestros elementos en la página. Cubriremos conceptos fundamentales como el modelo de caja y exploraremos herramientas poderosas como Flexbox y Grid. También veremos cómo hacer que nuestros diseños se adapten a diferentes dispositivos, usando un diseño responsive, y cómo usar las variables de CSS para ser más eficientes. Prepárense para llevar sus habilidades de diseño al siguiente nivel. ¿Qué es el modelo de caja? El modelo de caja es un concepto fundamental en CSS. Cada elemento HTML se renderiza como una caja rectangular que se compone de 4 partes. Como primera parte tenemos el contenido, que es el área donde se encuentra el contenido real, como texto o imágenes. Asimismo, tenemos el relleno, que es el espacio entre el contenido y el borde. Luego tenemos el borde, que es la línea que rodea el padding y el contenido. El padding es como se le conoce al relleno en inglés. Y por último tenemos al margen. Es el espacio fuera del borde que separa la caja de los otros elementos. Hay propiedades clave que tiene este modelo de caja. Tenemos propiedades como width o height que funcionan para controlar el tamaño del contenido. Asimismo, tenemos padding, que es para el relleno, que funciona para agregar un espacio interno. Tenemos la propiedad border para agregar un borde y la propiedad margin para agregar espacio externo. En el navegador, al momento de inspeccionar una página HTML, veremos nuestro modelo de caja de esta forma. Ahora bien, ¿qué es Flexbox? O también se le conoce como la caja flexible. Flexbox es un modelo de diseño unidimensional que nos permite alinear y distribuir elementos dentro de un contenedor. De manera flexible, es perfecto para organizar elementos en una fila o en una columna. Las propiedades que se utilizan en este modelo, el Flexbox, son: primero que nada, tenemos la propiedad display. Esta propiedad nos ayuda a definir el tipo de contenedor, en este caso, flex. Está la propiedad flex duration, con la cual definimos la dirección que va a tener el contenedor, ya sea en filas o en columnas. Otra propiedad importante es justify content. Con ella podemos controlar la alineación de los elementos en el eje principal, y con la propiedad Align Items controlamos la alineación de los elementos en el eje secundario. Para comprender esto, vamos a hacer una demostración práctica y crearemos este contenedor Flexbox. Ok, para empezar nuestra primera práctica, he organizado la página en la que hemos trabajado las clases anteriores. Por lo tanto, me he quedado solo con la primera sección y he agregado otra sección donde iremos viendo las prácticas de esta clase. En este caso, vamos a comprender un poco más lo que es el Flexbox. Muy bien, este código de Flex tiene lo siguiente. Esta página está conformada por título, tiene un contenedor genérico y dentro de él hay otros contenedores. Cada uno de ellos tiene una clase asignada. Con estas clases vamos a asignarles el estilo. En este caso, a esta página la he vinculado con style.css. Como pueden ver, no tenemos ningún estilo aplicado en nuestro navegador. La página se ve de este modo. Tenemos el título y cada uno de los ítems. Ahora bien,
¿Cómo creamos un contenedor para almacenar cada uno de esos ítems? Vamos a comenzar aplicando algunos estilos generales. Primero que nada, para el cuerpo vamos a aplicar una tipografía y vamos a asignarle un margen. Bien, ahora tenemos el contenedor principal, Flex Contain. Vamos a agregarle a esta clase los estilos. Como este es el contenedor principal, es aquí donde vamos a definir el tipo de contenedor. Como estamos viendo, el Flex, para declararlo, es de la siguiente forma. Con la propiedad Display le asignamos el valor de flexible. Si guardamos y actualizamos, podemos visualizar que los ítems ahora están uno al lado del otro. ¿Qué significa esto? Que ya se está aplicando nuestro estilo y ya tenemos un contenedor definido. Por defecto, este contenedor Flex solamente funciona para una dirección, es decir, podemos alinear los elementos de forma horizontal o podemos alinear los elementos de forma vertical. Por defecto, CSS tiene este contenedor con un ancho del 100%, es decir, que abarca toda la pantalla. Para poder verlo esto, vamos a alinear los elementos al centro. Con la propiedad Justify Content podemos centrar los elementos en la página. Guardamos y hemos alineado cada uno de los elementos. Si queremos alinearlos al final, podemos aplicar el valor Flex End. Por defecto, el contenedor Flex siempre los alinea al principio, es decir, con Flex Start. Bien, pero ¿qué sucede si queremos tener dos columnas y una fila? Como les explicaba, con el contenedor Flex solamente podemos manejar una dimensión. Pero hay otro tipo de contenedor que nos permite manejar dos dimensiones. Vamos a ver este concepto, que es el CSS Grid, el poder de las rejillas. A diferencia de Flexbox, CSS Grid es un modelo de diseño bidimensional, es decir, podemos manejar dos dimensiones. Es la herramienta perfecta para crear layouts complejos, con filas y columnas, como los que se ven en los periódicos o revistas. Este tipo de caja también tiene propiedades. Entre las más importantes tenemos el display, que nos va a ayudar para definir el tipo de contenedor, en este caso, grid. Tenemos la propiedad Grid Template Columns. Esta ayuda a definir el número y el tamaño de columnas que va a tener nuestro contenedor. Asimismo, tenemos el Grid Template Rows, que es para definir números y el tamaño de las filas. Para comprender esto, vamos a verlo en el código. Vamos a crear un contenedor grid y veremos cómo podemos justificar y alinear el contenido. Comencemos nuestra actividad práctica número 2. Ahora vamos a ver cómo funciona el grid y cómo crearlo. En nuestro código de index tenemos una página para grid. En ella tenemos un contenedor principal y otros elementos dentro del contenedor. Ahora bien, si nosotros vemos esta página en nuestro navegador, podemos observar que no se ha aplicado ningún estilo. Vamos a crearlos en nuestro archivo de grilla.css. Para empezar, vamos a aplicar estilos generales, cambiando la tipografía y agregándole un margen. Asimismo, vamos a crear nuestro contenedor de grid. En nuestro archivo HTML tenemos asignado una clase llamada GridContainer. A esta clase debemos agregarle el contenedor. Vamos a agregarle este contenedor con la propiedad Display. Con Display podemos definir el tipo de contenedor, en este caso grid. Si actualizamos nuestro código,
Veremos que ha cambiado la tipografía y se le ha asignado un margen a la página. Sin embargo, los elementos se siguen mostrando uno debajo del otro. Para cambiar esto, tenemos que asignarle a Grid cuántas columnas y cuántas filas queremos. Bien, para crear esas filas y columnas, tenemos dos propiedades en Grid. La primera es para las columnas. La propiedad es Grid Template Columns. Con esta propiedad basta asignarle el tamaño de las columnas. Asignándoles el tamaño de la columna, definimos qué cantidad queremos. Es decir, si quiero 2 columnas, voy a colocar 20 píxeles, porque ese es el tamaño que le estoy asignando a cada columna. Para que sean 2, lo vuelvo a escribir. Y con esto ya creamos 2 columnas. Si actualizamos, podemos ver que tenemos 2 columnas. Si quiero más filas dentro de esta grilla, tenemos la propiedad Grid Template Rows. Esta nos permite asignar el tamaño, al igual que la propiedad de Grid Template Columns. Basta con escribir el tamaño de la fila y ya hemos creado una fila. Como pueden ver, esta fila de acá tiene un tamaño en específico y estos elementos han quedado por fuera. ¿Por qué? Porque hemos asignado 2 columnas, pero le estamos diciendo que quiero una fila. Estos elementos quedan por fuera. Para organizarlos correctamente, vamos a crear las 3 filas. Voy a crear otra de 60 píxeles y otra más pequeña de 20 píxeles. Si actualizamos, podemos visualizar los tamaños diferentes. Para esto también podemos usar el inspector del navegador. Damos clic derecho, inspeccionar y ya vemos cada una de las filas y columnas. Para activar estas rejillas y estas líneas rojas que vemos en pantalla, debemos irnos a la opción de la HUD. En la HUD podemos visualizar nuestra grilla. Si yo desactivo donde dice div.gridContainer, no veremos las líneas. Esto nos ayuda a cuando estamos construyendo nuestra página web y queremos visualizar el tamaño de nuestras columnas y filas. Ya hemos creado nuestro contenedor Grid. Ahora debemos pensar en el producto final. En el mundo actual, cada página web la visualizamos por lo general en un dispositivo móvil. Por ende, debemos crear diseños que se adapten al tamaño de la pantalla. Vamos a ver esto en la próxima lección. Ahora que ya sabemos crear contenedores, ya sean Flex o Grid, debemos comprender cuáles son las medidas que utiliza CSS para adaptar y aplicar los estilos en cada una de las pantallas. En CSS, las unidades de medida son fundamentales para especificar tamaños, longitudes, espaciados y muchas otras propiedades de diseño. Nos permiten definir, por ejemplo, el ancho de un contenedor, el tamaño de una fuente o el margen entre 2 elementos. Existen 2 categorías principales: unidades absolutas y unidades relativas. Como unidades de medida absolutas tenemos: estas unidades son fijas y no cambian su valor, independientemente del tamaño de la pantalla, el elemento padre u otras configuraciones. Son ideales para situaciones donde necesitas un control preciso y el tamaño no debe variar. Dentro de estas unidades tenemos lo que es el píxel o los píxeles. Es la medida más común y fácil de entender. Un píxel es el punto más pequeño en la pantalla. Estas unidades se utilizan cuando queremos un tamaño fijo y exacto, que no dependa de otros elementos, ya que tienen como desventaja que no se adaptan bien a diferentes tamaños de pantalla, lo que puede ocasionar problemas en dispositivos móviles. Las otras unidades que tenemos son las medidas relativas. Estas unidades relativas, por el contrario, son dinámicas. Su valor se calcula en relación con otro elemento,
con el tamaño del elemento padre, el tamaño de la fuente raíz o el tamaño de la ventana de visualización. Son la base del diseño responsive. Dentro de ellas podemos encontrar la unidad M. Esta se basa en el tamaño de la fuente del elemento padre. Si el elemento padre tiene una fuente de 16 píxeles, entonces un M será igual a 16 píxeles. Esta se suele usar para tamaños de fuente dentro de un contenedor específico o para crear diseños modulares donde los tamaños se escalan en cascada. Asimismo, hay otra unidad relativa que es la unidad rem. Esta unidad se basa en el tamaño de la fuente del elemento raíz del documento, es decir, el elemento HTML. El valor de un rem es siempre el mismo en todo el documento, lo que lo hace más predecible que M. Deberíamos usarlo cuando queremos definir tamaños de fuente y espaciados, es decir, márgenes rellenos. Esto garantiza que si el usuario cambia el tamaño de la fuente base del navegador, todo el diseño se escalará de manera uniforme. Otra unidad importante es la del porcentaje. Esta se basa en el elemento padre. Por ejemplo, si un contenedor tiene un ancho de 500 píxeles y le das a un elemento hijo un ancho de 50%, el hijo tendrá un ancho de 250 píxeles y se usa para crear diseños fluidos y adaptables, especialmente para anchos y alturas de elementos que deben ajustarse al tamaño del contenedor padre. Ahora bien, como ya conocemos las unidades, podemos adentrarnos en lo que es el diseño responsive y las media queries. ¿Qué es el diseño responsive? Es la práctica de diseñar y codificar sitios web para que se vean y funcionen en una variedad de dispositivos, desde móviles hasta computadoras de escritorio. Por otra parte, tenemos a las media queries. Las media queries son una característica de CSS que nos permite aplicar estilos diferentes dependiendo de la característica del dispositivo, como el ancho de la pantalla. Es decir, podemos definir cómo queremos que se vea un elemento en las pantallas de escritorio y cómo queremos que se vea un elemento en un dispositivo móvil. Además de las media queries y el diseño responsive, CSS ha implementado variables. Esto nos permite optimizar el código. Vamos a comprender qué son. Las variables CSS nos permiten definir valores que se pueden reutilizar en toda la hoja de estilo. Son muy útiles para gestionar colores, tamaño de fuente, espaciado y otros valores que son constantes. Su sintaxis es la siguiente. Se define con la palabra root. Dentro de ella especificamos con 2 guiones, luego el nombre de la variable y le asignamos el valor del mismo. Es decir, si queremos o vamos a usar un color repetitivamente, utilizamos 2 guiones, escribimos el nombre del color, en este caso color principal, y le asignamos su valor. Al momento de utilizarla debemos hacerlo de la siguiente forma. En nuestro elemento h1 quiero aplicar la variable de color principal. Entonces, en la propiedad de color, voy a llamar a mi variable con la palabra reservada var. Entre paréntesis voy a colocar el nombre de la variable que tenemos en la palabra root. Vamos a poner cada uno de estos conceptos en práctica. Vamos a nuestro editor de código para empezar. Muy bien, comencemos con nuestra última actividad práctica de esta clase. Vamos a poner en práctica las unidades, las variables y cómo aplicar un diseño responsive. En nuestro código tenemos una nueva página HTML llamada responsive.html. En ella tenemos una sección que tiene clase, tenemos nuestro título principal y tenemos contenido, párrafos, más contenedores genéricos. Vamos a ver cómo se ve esto en el navegador. Abrimos nuestro diseño responsive y podemos observar que no hay ningún estilo aplicado.
¿Por qué? Porque vamos a construir esto desde cero. En nuestro archivo HTML he vinculado una hoja de estilo llamado responsive.css. Para agregar estilo a esta página vamos a comenzar definiendo las variables, ya que vamos a utilizar los mismos colores en varias clases. Para empezar debemos escribir la palabra reservada root. Comenzamos con 2 puntos, root, y dentro de ella podemos definir las variables. Nuestro color principal va a ser el azul. En este caso es 3498DB. Tenemos también un color secundario que va a ser el 2C3E50. Vamos a crear una variable para el color del fondo y el color del texto. Bien, con esto podemos empezar. Vamos a crear un estilo general para nuestro cuerpo. Comenzamos aplicando una tipografía, cambiamos el margen a 0 y vamos a llamar a las variables. En este caso, para el fondo utilizamos la propiedad background color y llamamos a la variable color fondo. Asimismo, para el texto vamos a llamar a la variable del texto. Muy bien, si guardamos y actualizamos, vemos que se han aplicado los cambios. Ya tenemos una nueva tipografía y un nuevo color de fondo. Ahora, en este archivo HTML tenemos otras clases. Tenemos una clase para la sección principal y tenemos estilos también para lo que son los títulos. Vamos a asignar los estilos a cada una de estas clases. Comencemos con el de cards. Vamos a nuestra hoja de estilo. Vamos a agregar un relleno de 40 píxeles y 20 píxeles de alto. Vamos a justificar el texto al centro y asignar un ancho máximo al contenedor de la sección. Este va a ser fijo, vamos a usar los píxeles. Bien, continuamos con las otras clases. Tenemos la clase de sección tal a la que vamos a definir estilos. Comenzamos agregando un tamaño de fuente. Como queremos que este diseño sea responsivo, vamos a utilizar una unidad relativa. En este caso voy a definirla con 2.5 M. Vamos a agregarle también otro color. Este color ya lo tenemos guardado en nuestras variables y vamos a anexarle un margen inferior de 10 píxeles. También tenemos la clase para lo que es la descripción. Vamos a crear un estilo para ella asignándole otro tamaño de fuente. Como es relativo, va a ser 2.2M. Aquí no necesitamos asignarle el color del texto porque ya lo estamos haciendo en el estilo general, pero sí vamos a asignarles un ancho máximo. Esto nos va a ayudar con el diseño responsive. Sigamos con las otras clases. Tenemos también un contenedor genérico. El mismo tiene un contenedor principal y un contenedor hijo. Vamos a agregar la clase CardsContainer. Esta tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque es de una sola dimensión. DisplayFlex. Vamos a justificar el contenido al centro para que lo centre en nuestra página. Vamos a anexar un espaciado entre cada uno de los ítems de 20 píxeles y con esta propiedad de Flex Wrap nos va a permitir distribuir el contenido. Es decir, si no cabe todo el contenido en la misma línea, él lo va a alinear en la siguiente. También tenemos una card, tenemos que asignarle un color de fondo. Esto no lo hemos anexado a nuestras variables. Vamos a agregarle un azul claro. Bien, ya tenemos este fondo. Vamos a anexarlo a nuestra tarjeta. Con la propiedad background color llamamos a la variable card font. Asimismo, vamos a colocar las esquinas redondeadas con border radius con un tamaño fijo de 8 píxeles. Tenemos un relleno de 30 píxeles y vamos a utilizar la propiedad flex con un valor 1. Esto nos va a ayudar a que si las tarjetas crecen puedan ocupar el espacio disponible. Debemos asignarles también un ancho mínimo que debe tener cada tarjeta. En este caso le voy a asignar 280 píxeles y nos faltaría card título va a ser igual a un tamaño de fuente relativo. Por ello voy a usar la unidad en font size es igual a 1.5 en y vamos a agregarle otro color. El color debe ser el principal.
También para el texto de la tarjeta vamos a asignarle un tamaño de fuente relativo de un M. Guardamos, actualizamos y este es el resultado. Fíjense que cada tarjeta se ha alineado una debajo de la otra porque tengo mi pantalla dividida para que puedan visualizar tanto el código como el navegador. Ahora bien, si yo agrando esta pantalla, veamos qué sucede. En pantallas de escritorio podemos visualizar que cada una de las tarjetas se alinean una al lado de la otra. Pero si yo inspecciono esta página y le digo que va a ser un diseño responsive, podemos ver cómo se adapta cada una de las tarjetas. Si es una pantalla grande va una al lado de la otra y si es una pantalla pequeña va una debajo de la otra. Esto lo logramos gracias al contenedor Flex aplicando cada una de sus propiedades correctamente y obtenemos un diseño responsive. Increíble, hoy hemos cubierto los pilares de la maquetación moderna con CSS aplicando el modelo de caja. En nuestra próxima clase continuaremos construyendo sobre esta base. Vamos a poner en práctica todo lo aprendido para crear un proyecto web completo, donde diseñaremos una interfaz desde cero, utilizando todas las herramientas de maquetación que hemos visto. No te lo pierdas.